Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús al pueblo en la sinagoga de Nazaret: Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y sin embargo ninguno de ellos fue curado más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Hoy Jesús pone 2 ejemplos bíblicos, citas bíblicas, en las cuales Dios en el Antiguo Testamento había hecho milagros en favor de extranjeros, milagros que no había hecho para ningún judío. Y el hecho de resaltar estos 2 ejemplos claros causó una ira tremenda, causó el rechazo de todo el pueblo de Nazaret contra Jesús, porque había un sentimiento de que si ellos son el pueblo elegido, son realmente el pueblo de Dios, se sentían con el derecho de la salvación, con el derecho de que Dios hiciera sus prodigios entre ellos, pero no tenían fe, no tenían humildad, y eso les llevó a la ira y casi lo despeñaron. De hecho, al final nos dice que lo llevaron a ese barranco para despeñarlo en el acantilado, en el precipicio. Y sin embargo, termina diciendo que Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Todo este episodio es ya un adelanto, una imagen de lo que será la vida de Jesús y sobre todo el final de Jesús, que será asesinado, crucificado por su propio pueblo, que son los judíos, así como en este pasaje su propio pueblo Nazaret, pero el propio pueblo judío lo rechazaría porque no fue lo que ellos esperaban. No aceptaron sus palabras, no aceptaron su salvación universal, no aceptaron su estilo, no se ajustó a sus expectativas. Pero no solo eso, sino que aquí dice que Jesús se abrió paso entre ellos. Y en realidad, pues en este pasaje Jesús no murió aún. Y en el fondo eso es también una prefiguración de lo que ocurriría. Asesinarían a Jesús en la cruz, pero la evangelización y el evangelio se abriría paso en la humanidad, seguiría pues llegando a todo el mundo gracias a Cristo resucitado. El Señor vencería, así como aquí en Nazaret Él se abrió paso de manera inaudita, de manera extrañísima. Ante la ira de todos ellos, Él se abrió paso tranquilo y siguió su camino. Así también el Evangelio seguiría su camino a través de la resurrección poderosa del Señor. Pero quisiera fijarme en el pasaje de la primera lectura, porque Jesús lo cita. Aquí en este pasaje, uno de los ejemplos que pone es Naamán el sirio, que es precisamente la lectura que hoy nos ofrece la misa. Y aquí dice que este hombre era un extranjero también, un sirio, que fue a Israel, acudió al profeta Eliseo para ser sanado de su lepra, una enfermedad que en ese momento era totalmente incurable. Va a pedir esa sanación. Pero ¿cómo la recibe? Pues de una manera inesperada. El profeta le manda decir, ni siquiera se lo dice personalmente, sino a través de un intermediario, le manda decir que se bañe 7 veces en el río Jordán, y él se indigna, sea porque le mandaron una cosa demasiado fácil, demasiado simple, bañarse, casi como si le estuvieran diciendo: ve y báñate y con eso se te cura, como diciendo: estás así por sucio, basta que te bañes.
pero también se sintió ofendido porque dice, pues ríos hay también en mi país, ¿por qué no va a mandarme a bañarme en los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar? Y en el fondo, las aguas del Jordán representan las aguas de Israel, en las cuales todos nosotros seremos bañados en el bautismo. Bautizarnos es lavarnos en el Jordán simbólicamente, porque, como dijo Jesús a la samaritana en Juan 4, la salvación viene de los judíos. No de ningún otro río seremos salvados, sino del baño en el Jordán. Y allí ya se prefiguraba esto. Si te bañas en el Jordán, si vienes a la salvación que viene del pueblo judío, porque es allí donde Jesús nació, es ese el pueblo escogido de Dios, pero es un pueblo escogido para la salvación de todo el mundo. Esto es importante. No es una salvación exclusiva como la que esperaban los de Nazaret. No es un privilegio simplemente egoísta, exclusivista, sino que el pueblo judío es un medio de salvación para toda la humanidad. Y eso es lo que no aceptaron los que rechazaron a Jesús. Naamán representa esto. Naamán tenía que aceptar con humildad la salvación que venía del Jordán, de los judíos de Israel. Y los israelitas tienen que aceptar que esa salvación llega a través de ellos, pero para que llegue a todos los hombres. Y lo mismo la Iglesia católica para nosotros es hoy el factor de salvación, es la Iglesia universal católica. Ni los católicos somos unos privilegiados solamente para recibir la salvación para nosotros mismos. Nosotros tenemos los medios de salvación para todo el mundo y debemos compartirlos. Y al mismo tiempo el mundo está invitado a descubrir la fe católica y a acercarse a los sacramentos de la Iglesia que ha recibido de Cristo, que vino del pueblo judío. El nuevo pueblo de Dios es la Iglesia católica. Pidámosle al Señor que las aguas del bautismo nos hagan sentirnos orgullosos de esta salvación, pero que al mismo tiempo la compartamos con toda la humanidad. Que así sea.